La samba para la viuda. Entre las sendas del monte, trapito de nube oscura, desflecándose en el aire, va la sombra de la viuda, la dibuja el refusilo, le moja el pelo la lluvia, por su domador se apena el de la voz corajuda, el que habiloso llenaba de escosores su cintura, pena por el rubio Soria, tropapapa, difunto y sin sepultura. Noche de las condenadas, noche parda de las brujas. Naciste en Entre Ríos y en algún momento te pasaste para la vecindad rosarina. Contame un poquito esa transición. Ajá. Y sobre todo, ¿cuáles son los héroes musicales de esas dos referencias, ¿no? Bueno, fue una larga transición en realidad, ¿sabes? Porque yo nací en Villaguay, que es una ciudad pequeña del centro de Entre Ríos, más cerca de la costa del río Uruguay que la del río Paraná. Está a 160 kilómetros de Paraná, en cambio el Uruguay está a 90 kilómetros. De manera que nuestras vacaciones eran casi todas para el este, para el lado de la banda oriental, vamos a decir así, o para el río Uruguay, el río que adoro profundamente. Y ahí yo estudié, ahí nací, ahí estudié la primaria, la secundaria. Cuando terminé la secundaria me fui a estudiar un año a Paraná. La verdad es que no, sin demasiado entusiasmo. No fui a estudiar con demasiado entusiasmo ahí. Y estuve un año solamente en Paraná estudiando filosofía en un profesorado. Bueno, no me sentía a gusto con mi vida en Paraná y me fui al año siguiente a Rosario, donde sí ya estaba mi hermano mayor. Mi hermano mayor se llama Miguel Ángel, y se había ido mucho más temprano que yo a Rosario a estudiar medicina. Así que, pero nos ubicamos en distintos lugares, porque él estaba en una pensión de estudiantes muy cerca de la Facultad de Medicina, y yo, que había decidido ir a Humanidades y Artes, me quedé en una pensión de chicas, digamos así, cerca del comedor universitario, cerca de la facultad que queda en el centro, ¿no? Y que existe, por supuesto. Ahora se llama... No, en ese momento se llamaba Filosofía y Letras, y después se llamó Humanidades y Artes, y ese es el nombre que lleva hoy. Esa fue mi larga transición, digamos. También ir a Rosario significó una referencia familiar, porque mi padre y mi madre se habían conocido en Rosario. Mi padre estudiaba bioquímica, y mi mamá estudiaba farmacéutica. Y fueron los dos, se recibieron. Venían también del interior. Mi papá venía de Gualeguay, que es otra ciudad de Entre Ríos, y mi mamá venía de San Nicolás. Ahí se conocieron, se casaron y se fueron a vivir a Villaguay. ¿Entendés? O sea que
Cuando nosotros fuimos a Rosario, un poco era el ambiente que venía como históricamente en la familia, digamos. Ellos habían estado ahí. Mucho más tarde, mi hermano menor se va también a estudiar a Rosario ingeniería. Así que en un momento largo estuvimos los 3 hermanos en Rosario. Ahí pasó fue una vida muy intensa, muy hermosa. Bueno, la facultad, la militancia, la política, la literatura, el arte, cosa que yo de algún modo ya traía a través de mi padre, ¿no? Que era un gran amante de la música y tenía una discoteca enorme que siempre me pregunté dónde conseguiría esos discos en Villaguay, ¿no? Pero conseguía las grabaciones más importantes, de los directores más importantes de la música clásica, así que tenía una gran discoteca, ¿no? Que yo me traje para acá cuando esa casa se disolvió. Así que bueno, esa es mi trayectoria. Pero luego hubo otros acontecimientos, vino la dictadura militar en la Argentina, y mucho después, cuando ya la Argentina retoma la normalización democrática, yo vuelvo a la universidad a trabajar, ya no como estudiante, yo me había recibido en el año 73, y a los pocos años de la normalización democrática del país, yo me encuentro con Horacio González. Así que más o menos desde el 85, 86, estuvimos juntos hasta que él falleció hace exactamente 4 años. Esa es un poco mi historia. Yo me había casado en Rosario con Oscar Arias, médico, gran persona, maravillosa persona, el papá de mi hija que también falleció, y tengo una sola hija que se llama Delfina, como un nombre muy entrerriano, el de Delfina, y ella a su vez está casada con Guillermo Peñales, y yo tengo 2 maravillosos nietos, pero todos rosarinos. Mi hija nació en Rosario, soy marido también, y mis 2 nietos también. En uno de los escenarios donde actuaste, por allá por los años 80, sí, contaste una anécdota de Delfina, que te decía, no grabes, mamá, no grabes porque nadie te conoce y nadie va a comprar el disco. No me acordaba de eso. A ver si pasa como me decía mi hija, que me decía que ella no quería que yo grabara. Y yo le digo, pero Delfina, bueno, se llama Delfina porque soy entrerriana, por supuesto. Entonces, le digo, pero Delfina, ¿por qué no querés que grabe? Y porque a vos no te conoce nadie y nadie te lo va a comprar, me decía. Parecida. No me acordaba para nada de eso. En realidad el tema de la grabación fue una idea de Fito, no fue una idea mía. Fito va mucho a casa donde vivíamos con Delfina y a él se le ocurrió que yo tenía que grabar, que tenía que cantar, digamos así, profesionalmente, que no es una palabra que me guste mucho, pero bueno. ¿Tomaste en serio la música? En serio, Claro. Sí, que había que hacerlo en serio. Sin embargo, a mí el canto en la ducha o mientras cocinaba o porque sí, con el piano, digamos, en mi casa, me gustaba ese modo de tratar con el canto, ¿no? Pero bueno, Fito me convenció. ¿Pero cómo te conoció él? ¿Cómo te escuchó? Bueno, yo lo conocí primero a Juan Baglietto. Ah, Al primero que conozco en principio de los 80 es a Juan Baglietto, porque yo era muy amiga de un gran músico y escritor y poeta de Rosario que se llamaba Chacho Mioler. claro. Chacho Mioler para mí fue sumamente importante, sus músicas son preciosas. Hay un disco que hizo el Negrito Aguirre de Paraná, con orquesta, con toda la música de Chacho Müller y Chacho cantando. Bueno, Chacho tenía una hija y esa hija de Chacho era novia de Juan Carlos Baglietto.
Entonces a partir de ahí yo lo conozco a Juan, que en ese momento animaba fiestas infantiles, así que si lo habré contratado muchas veces para animar las fiestas de cumpleaños de mi hija. Y a partir de Juan, sí, empecé a conocer a muchos otros, entre otros a Fito, fundamentalmente a Fito, porque la amistad con Fito se hizo muy poderosa, muy hermosa, y bueno, no nos separamos más. Para mí es parte de la familia, Fito, ¿no? Ahí conocí a todo lo que después se dio a llamar la trova rosarina, bueno, Rubén Goldín, Silvina Garré, Adriana Bonicio, Fander Mole, los músicos con los que yo tocaba en ese momento, Claudio Bolzani, Juancho Perón, Iván Tarabelli, en fin, había todo ese mundo musical, mucho más joven que yo, a mí me dio mucha esperanza, porque veníamos de un momento horrible en el país, ¿no? Y cuando conocí que había, digamos, todos estos músicos intentando cosas, y músicas preciosas, y poesía, y todo tipo de formas artísticas, pintores, bueno, un montón de cosas relacionadas con el arte, entonces ahí empezó una fuerte relación con Fito. Fito vivió mucho tiempo en casa, después escribieron un libro juntos con Horacio que se llamó Napoleón y su tremendamente emperatriz. Fue una largas entrevistas que Horacio le hizo a Fito y de ahí salió un libro que buscándolo los otros días no lo encontré, o sea, ya no sé si ese libro persiste o no, alguien lo tendrá. Yo lamentablemente no lo tengo. Pero bueno, fue muy fuerte esa relación, muy poderosa. Y ahí fue que él empezó a insistir en que yo, él ya se había venido a Buenos Aires. Ya Juan Baglietto ya tenía su banda, Fito tocaba con la banda de Juan, y bueno, fue un boom, fue el boom rosarino, digamos, ¿no? Se dio llamar así, la trova rosarina. No es un nombre que me guste mucho, pero sí fue un gran acontecimiento, ¿no? Bueno, tiene una referencia con los cubanos interesante, ¿no? Con distintas trovas de Latinoamérica, esa referencia. Sí, claro, seguramente copiado un poco de la idea de la trova cubana, ¿no es cierto? Y ahora una gran cantante, una hermana mía del alma, que seguramente va a venir a cantar a Córdoba o ya ha venido algunas veces. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a Liliana Herrero. Un, dos, tres, un, dos, tres.
sopla el viento. Todo resultó un juego que quita el miedo, me quita el miedo. Música pura, calma Y yo que andaba ciego, cayó del cielo y no besó el suelo. Y se detuvo el tiempo detrás del muro de los lamentos. hicimos la mentira y la verdad. Todo lo que hicimos sigue vivo en un lugar. Todo poco a poco va dejando de importar. Todo menos esos paraísos en el mar. Navegar, navegar, Y yo que andaba ciego, cayó del cielo y no besó el suelo. Y se detuvo el tiempo detrás del muro de los lamentos. Todo el mundo a hacer palmas. Tu corazón, ay, 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 tu corazón. tu corazón, tu corazón, Ay, 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 tu corazón. tu corazón. Todo el mundo a hacer palmas. Tu corazón, Ay, 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 tu corazón. tu corazón, Corazón, tu corazón. tu corazón, tu corazón. Fuerte aplauso para Liliana Herrero y para Víctor García. Pero por otro lado, en Rosario había un movimiento joven, también popular, que era el canto popular. Sí. No te relacionaste con ellos, más bien directamente con los más No, rockeros. No, sí, Ah. yo me relacioné con todos los Ah. músicos que iban apareciendo. El canto popular, yo te estoy nombrando algunas personas que recuerdo nada más, pero son muchísimos más. Claro. Incluso yo había cantado cuando era estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras, como se llamaba en ese momento, había formado un grupo con José Luis Bolea como director, pero te estoy hablando de fines de los 60, principios de los 70. Ah, Canto Libre se llamaba, como era común en ese momento, y en ese caso Canto Libre era un homenaje a Daniel Biglietti. Pero Daniel Biglietti no solo tenía una canción que se llamaba Canto Libre, sino un disco no disco- se llamaba Canto Libre, ¿no? De hecho tocamos con él en el Teatro del Círculo, me acuerdo, Canto Libre y Daniel Biglietti, pero eso fue muy, muy anterior. Claro, pero es parte del movimiento más folclórico de Rosario. Sí, Enrique Llopis, Claro. hicimos La Forestal con José Luis Bolea. La verdad que fue una experiencia hermosa. Ahí también apareció Chacho Müller en mi vida. O sea que fue toda una... Rosario es un lugar de mucho arte, muchísimo arte, de toda índole, de todas grandes pintores. Ahí se hizo la experiencia plástica de Tucumán Arde. O sea, fue muy importante para Rosario todo ese movimiento. Para el país, claro, Y claro. para el país, claro. Por eso, como tu perfil no dejó de ser folclórico, Ujú. por eso me parecía que faltaba esa definición de ese contexto del canto popular, donde, por lo que me decís, empezaste a cantar. Sí, sí, sí.
en donde había muchos jóvenes que después incursionaron también en esto del rock, si se quiere llamar así, de esta música popular más joven, pero digamos del tronco folclórico, además de Enrique que mencionaste, estaban los chicos que después formaron Acalanto, por ejemplo. Acalanto, también estaban los trovadores. Los trovadores. También estaban los trovadores, estaban los andarigos, o sea, no eran específicamente de Rosario los Claro. andarigos, pero eran grupos folclóricos muy importantes que cada tanto recalaban en Rosario y ahí nos conocíamos todos. No, el movimiento rosarino, por eso hay como dos etapas, digamos. Una es la etapa pre-dictadura, digamos, del fines de los 60. Vos pensás que yo me voy a vivir a Rosario en el año 67. Y a partir de ahí hasta el 73, 74, 75, que ya se empezó a poner muy denso todo, bueno, ahí hubo un grupo grande de lo que se llamó el canto popular, la canción popular. Y después de la dictadura viene esta otra tanda que son mucho más jóvenes que yo, donde sí está Acalanto, donde están, bueno, Pichi de Benedictis, un montón de músicos. Lamento no recordar todos los nombres, ya estoy grande, ¿no? Y me olvido las cosas, pero esa fue una tanda muy, muy importante, muy importante. Y desde Entre Ríos, además de los próceres como Walter Heinze, el Zurdo Martínez, ¿no? El Zurdo Martínez, Heinze, en fin, el Negrito Aguirre. El Negrito Aguirre más joven. Bueno, esos son músicos muy importantes para sí. Entre Ríos y hay muchísimos más. Bueno, y está este grupo Magma, que es el que impulsa esa alternativa musical Sí, argentina. exactamente. Que es poco lo que recordás, seguramente, porque pasaron 40 años, pero ¿qué imágenes se te vienen a la mente cuando pensás en la alternativa? Bueno, para mí el grupo Magma se llamaba así, fueron unos impulsadores de cuánto concierto a vos se te ocurra. La verdad que fue muy impresionante eso, ¿no? Hicieron muchas movidas, dieron trabajo a mucha gente, armaron encuentros, armaron debates sobre la música y sobre el arte, conciertos a raudales. Entonces se hacían en ese momento conciertos muy importantes en Paraná, en Santa Fe, en Rosario. Todo ese hilado, digamos, Paraná, Santa Fe, Rosario fue un hilo grande de músicos, enorme de músicos, además de otras artes, como por ejemplo en Santa Fe, en Rincón, que es una ciudad cercana a la capital, a Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe, había un movimiento de cine impresionante. No estaba Birri, por ejemplo. Bueno, entonces todo eso armó un espectro cultural y una movilidad cultural, artística y política también, si vos querés, muy importante. Yo me formé ahí. Después, cuando me encuentro en la otra tanda con los otros chicos, yo ya tenía un pensamiento, había cantado, nunca profesionalmente, en el sentido de grabar discos, después grabar otro y otro y otro, sí, pero con canto libre cantábamos muy seguido en lo que se llamaban no eran boliches, se llamaban café concert, así se llamaban, ¿no? Café concert. Y estaba en la zona de Córdoba también con otro movimiento del canto popular muy fuerte. También ¿no? fuimos mucho a Córdoba. En ese momento en la Universidad de Córdoba, que tenía un auditorio precioso, lo tiene aún, fuimos muchas veces a cantar y ahí también había un grupo de músicos importantísimo, enorme. Sí, yo conocía mucho menos lo que pasaba en Buenos Aires que lo que pasaba en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe y en Paraná. Bueno, y la alternativa tuvo también esa peculiaridad. En Resistencia. Mira, En Resistencia. Después, mucho tiempo después, conozco todo ese movimiento
de Resistencia, donde está fundamentalmente para mí, que es un gran amigo, Coque Ortiz. Claro. ¿No? Bueno, en fin. Sí, ¿qué me preguntabas? Te dice No, que tiene esa peculiaridad también, la movida de la alternativa, que es que se hace en Mendoza, en Córdoba, en Paraná, en Santa Fe, en Mar del Plata, y no en Buenos Aires, ¿no? O sea que rompen realmente con el centralismo porteño, y son los porteños los que van hasta los lugares en donde está pasando esa movida y esa escena. Sí. Eso no recuerdo mucho, digamos, pero por ejemplo, en esa primera etapa que te digo, iba mucho desde Buenos Aires a la casa de Chacho Müller, se llenaba de músicos, desde Guaraní hasta Hilda Herrera, gran, extraordinaria pianista. Que era entrerriano. Que también era entrerriana, pero vivía en Buenos Aires. Bueno, un montón de músicos que fueron. La casa de Chacho era un lugar de reunión, ¿viste? Era una casa hermosa, grande, donde hacíamos grandes asados, grandes guitarreadas. Eso era, las guitarreadas eran fundamentales, ¿no? Eran fundamentales. Aparte de los conciertos, las guitarreadas eran fenomenales, la verdad. Y vos arrancás, digamos, la etapa de grabaciones, llamémosle profesional, como vos decías, con un perfil y con una instrumentación, con esos músicos, Tarabelli, Perone, Bolzani, con un perfil estético y con una intención tuya que todavía no rompía del todo con lo tradicional, me parece. No, creo que sí, que rompió. Que el primer disco y el segundo disco y el tercero, te diría, son una ruptura fuerte con las formas más tradicionales del folclore. Es una ruptura muy fuerte con esa banda, ¿no? Con esa banda que hacíamos todos los arreglos, pensábamos las cosas, pero no, incorporamos instrumentos que no se usaban en el folclore. Hemos ido a Cosquín, fuimos festejados y también abucheados, eso también pasó. No, fue una ruptura muy grande, máquina de ritmo, muchas cosas que incorporamos que no eran habituales en el folclore, ¿no? Por eso siempre fui una persona, digamos, conflictiva para las formas más tradicionales del folclore. No así para Chacho Müller, que era un vanguardista. Es decir, no necesitaba poner guitarra eléctrica. Chacho Müller ponía unos acordes alucinantes y ya estaba en otro lugar, digamos, ¿no? Él arreglaba sus propias músicas, sus propias composiciones, un gran navegante. Y después, bueno, aparecieron otros personajes en mi vida que fueron muy importantes a partir de un primo hermano mío, de un escritor que se llamaba Juan José Manauta. Juan José Manauta había hecho, bueno, era un escritor, poeta y novelista y cuentista, y entre otras cosas hizo una novela que se llama Las Tierras Blancas, que fue llevada al cine por Hugo del Carril. Y él pertenecía, pero no, él pertenecía a ese, ¿cómo te puedo decir? Ese aparato cultural que tenía el Partido Comunista, al que pertenecía Mercedes Sosa, al que pertenecía Chacho Manauta, al que pertenecía Tejada Gómez. sí, Oscar Matos, el marido de Mercedes Sosa, Armando Tejada Gómez, o sea, James Lima Quintana. Bueno, ese mundo yo también lo conocí gracias a este primo mío que estaba muy relacionado con ellos, ¿no? Que también escribió letras de música. Que también escribió letras de canciones. Bueno, yo canté la primera vez que canté en un estudio de grabación fue un tema de él, La Zamba del Lino, con texto de Juan José Manauta y la música de Oscar Matus. Y lo hice para una institución en la que yo trabajaba,
que se llamaba La Vigil, fue una de las más maravillosas experiencias que tuve y que fue intervenida y devastada por la aeronáutica en abril del 77. Y ahí cerraron todo. Bueno, recién ahora se está recomponiendo y yo recomiendo a todo el mundo que va a Rosario que pase por La Vigil, no solo para conocerla, sino para colaborar e impulsar la continuidad de ese proyecto que fue maravilloso. Ya que lo mencionaste, es interesante recordar a Oscar Matus, que una personalidad tan olvidada, tan ignorada, incluso por periodistas especializados en música, que no sabían, no voy a nombrar a quién, pero uno de los grandes periodistas de folclore, incluso de otras músicas, se sorprendió al saber que existía Matus, a quien sí conocía de referencia por las letras. Matus fue muy importante. Primero, gran músico, y después es el que la impulsa a Mercedes a cantar, el papá de Fabián Matus, en realidad. Y hizo un disco muy bueno, que se llamaba Matuseando. Yo lo tengo, lo guardo aún ese disco. El disco con Mederos y... Sí, con muchos músicos. Sí. Muchos músicos ligados al jazz también. Muchos músicos ligados al jazz, porque también ese es otro carril, digamos, con el que yo me fui relacionando, ¿no? El Cuchi Leguizamón mismo era muy amigo del Mono. Del Mono Villegas, claro. Del Mono Villegas, era muy amigo del Mono Villegas. Sí. Así como lo era de Manolo Juárez, digamos, ¿no? Que estaba en el folclore, pero también tenía su costado jazzístico, digamos, ¿no? Todo eso fue un aparato cultural extraordinario, para mí, de mucha escucha y de sorpresas, yo me formé mucho con todo eso, ¿no? Y también con estos otros jóvenes que vinieron luego, ¿no? ¿Y qué pensás de Matus en cuanto al lugar que ocupa hoy, y que ha ocupado, ¿no? Desde que partió ya del 70 y pico, sí, a Europa, a España y luego a París. Ese oscurecimiento de un personaje tan importante durante varias décadas, ¿no? Como impulsor del nuevo cancionero, entre otras cosas. Claro, entre todos impulsaron el manifiesto del nuevo cancionero, ¿no? Exacto. Que yo lo guardo y es muy interesante de leer, porque además era una época de manifiestos. Sí. Así como existía el manifiesto del nuevo cancionero acá en la Argentina, en Brasil al mismo tiempo aparecía el manifiesto de la tropicalía, del tropicalismo, ¿no? Entonces, y de la música nova. Fue un momento de manifiestos. Claro, ¿no? La Revolución Cubana. De la Revolución Cubana, sí, no recuerdo manifiesto de la Revolución Cubana, pero de Brasil y de Argentina sí, perfectamente. Claro. Y pero bueno, la pregunta tenía que ver con un poco el lugar que la cultura le da a los músicos, por ejemplo, que se van del país, ¿no? Como que dejan de ser argentinos, se los olvida. El caso de Matus es bastante importante, pero otros jóvenes, más jóvenes de otras generaciones, también viajan al exterior, y si no son famosos allí y vuelven, como Piazzolla, como Lalo Schifrin, o como claro, el Gato Barbieri, claro, no desaparecen del todo, ¿no? Sí. Matus, por ejemplo, siguió trabajando en la música. Grabó un disco con Marco Sana en España, sí. Que es buenísimo. Grabó 2 discos con su dúo con Ada, Oscar y Ada Matus, que nunca se editaron acá, casi nadie los conoce. Sí. Y bueno, a lo mejor tiene que ver un poco la relación con Mercedes, que tampoco ella, digamos, lo recuperó, podríamos decir. Pero, bueno, me interesaba tu reflexión sobre esa cualidad que tiene la cultura argentina, de olvidar ciertos personajes. Sí, yo creo que ningún país es justo con sus artistas. Partamos de esa base, digamos. No es justo en el sentido de en el que uno desearía que no se olviden grandes músicos como
ha tenido este país. Y sin embargo ocurre y sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo. O sea, me parece que, y más en este mundo altamente tecnologizado, con un periodismo que desconoce absolutamente la historia de la música popular o la canción popular, como le quieras llamar. Sí, eso me parece que es casi una condena, ¿no? Yo estoy acostumbrada. No me la banco, pero estoy acostumbrada. Y después hay un reconocimiento de una música muy superficial, ¿no? Muy banal, con dos acordes. No, la música no es eso, la música es otra cosa. Es otra cosa. La música es en serio, es muy compleja y hay que estudiar. Eso es lo que yo creo, ¿no? Pero bueno, tuvimos grandes músicos que me encantaría saber si los nuevos folcloristas conocieron alguna vez a Matus, por ejemplo, ¿no? O a Dino Saluzzi. A Dino Saluzzi, uno de los genios, más genios de este país. Extraordinario. ¿Qué hizo Dino Saluzzi? Tuvo que ir a grabar en sellos de muchísimo prestigio en Alemania o en otros países. No sé si en Alemania exactamente, pero Sí. tuvo que ir a grabar en otro lugar. Él se quejaba, las pocas veces que yo conversé con Dino, él se quejaba de eso y tenía razón. Y tenía razón. Del poco reconocimiento en el país. Pero es un maestro, o sea, es un maestro absoluto, lo mismo que el Cucci, lo mismo que Rolando Valladares, lo mismo que, bueno, tantos, ¿no? Poetas, ni hablar, pintores, ni hablar, bueno, todo eso es un mundo que se ha perdido y que se ha olvidado, ¿no? Y de la generación posterior también se olvidaron algunos, digamos, qué sé yo. Rubén Goldín es un gran músico, por ejemplo. Yo no lo veo no lo escucho en las radios o en los medios como lo quisiera seguir escuchando, ¿no? Pero es que, digamos, Para decirte un ejemplo. si algo se perdió son los medios. ¿Perdón? Que si algo se perdió en relación al siglo pasado, digamos, Sí. es el apoyo mediático a la música. Eso prácticamente está descartado. Mira, lo que hizo Badía Eh, con la música no lo hizo nadie en este país. Nosotros que muchas veces decíamos, ay, Badía, que no sabíamos si ir, si no ir, todo eso. Yo creo que hoy lo único que tenemos que decir es volver, Badía, por favor. Porque primero era un gran amante de la música, conocedor de la música. Y nunca dejaba de invitarte. O sea, él ponía tal vez músicos o músicas con mayor popularidad, pero siempre ponía en el programa a alguien que estaba haciendo algo novedoso o contestatario al modelo más mercantil, digamos. sí, buscaba un equilibrio entre lo comercial y lo no comercial. Sí, pero lo que no era comercial lo conocía perfectamente. Y le daba lugar. Y nos llevaba y éramos tratados con una cortesía inusitada en la televisión. Ustedes habrán notado, tenemos hoy a músicos como siempre, artistas de nuestro país como siempre, ocupando nuestro escenario. Estos que vienen hoy cantan lindo porque cantan de acá adentro, ¿no? Ella, bueno, por algo Fito Páez dice, además de ser de su director artístico de su disco, dice que sin duda es la mujer que canta con más tripas, ¿no? Es Liliana Herrero, y la vamos a escuchar en un ratito. Lilianita Herrero, ¿tenés ganas de cantar? ¿Sí? Ganas. Ay, Sí, qué sí. bueno, qué bueno. Con el maestro Fernando Tenemos Kabusaki sonido. en guitarra y con el maestro Alejandro Franov en teclado y percusión. Nos vamos con este primer tema, Liliana Herrero. Vamos a hacer folclore, Bueno, que es un poco tu raíz, ¿no? que es mi raíz. Pero por esto no me invitan mucho a los festivales folclóricos. ¿Por qué? ¿Será porque no sos la folclorista tradicional, aquella? ¿Por qué es esto? A ver. 1, 2, 3, 1, 2, va.
rosita, mi tierra cafayateña, el que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. El que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. Deja que beba en tu vino la sabia cafayateña y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena, tapa mi huella para que en las vendimias vidita yo vuelva a verla. El agua del Calchaquí, padre de todas las siembras, cuando uno se va y no vuelve, anda llorando y lo sueña. Arena, arenita, arena, tapa mi huella para que en las vendimias vidita yo vuelva a verla. Para que en las vendimias vidita yo vuelva a verla. Un ¿Sabes? chiste, un chiste. El arreglo. Un chiste. A ver. Un chiste, venga. ¿Qué es un chiste? A ver, Un chiste no sé. folclórico, No, nacional y oye, popular. En un momento dado, cuando haces el arreglo, eso va a ser el arreglo ese medio extraño que sale de Arenosa, parecía de la película de James Bond, ¿o no? Sí, es ¿No es cierto? cierto. ¿Cómo es? No, me quitaron el sonido, pero era eso. Bueno, Arenosa, esta versión tan original, por algo no está en los festivales folclóricos, de Liliana Herrero, que hoy comparte nuestro espacio musical. Así que para mí Badía fue, yo lo estimaba mucho, realmente le tenía una gran estima y fue muy generoso, con muchos, con Luis Spinetta, con tantos, ¿no? Con tantos. Y con muchos que recién empezaban, que no eran ya la celebridad que la televisión a veces Sí. permite, ¿no? Sí, Si sí. sos famoso, Sí, podés sí. entrar. Sí, Si sos desconocido, no. Eso se acabó, eso se terminó con la nueva televisión. Sí, eso se terminó y existió un poquitito más un coletazo final en Morphy cuando Ajá. estaba Sí. Gerardo Rosín, eh. que nos conocía a todos nosotros, y fin. Ahora, no sé, está este programa que se llama FA, que dirige, o streaming, no sé cómo se llama eso, que dirige este muchacho Mex. Utiberea. Bueno, no sé, yo la verdad que no lo he visto, tampoco soy una consumidora de eso, pero tampoco es que están haciendo una música con músicos con seria trayectoria en el país, ¿no? Excepto, por supuesto, Teresa, que ha estado, o Lito Vitale, que ha estado. Lito fue un gran promotor también, él y su familia, un gran promotor. Ellos inventaron el salir con la camioneta, llevar el sonido, vender los discos en los conciertos. Ellos inventaron todo ese sistema totalmente alternativo, Claro. que lo inventó Dombri con su mujer. La autogestión. Eran unos militantes culturales extraordinarios y la casa siempre abierta para todos los músicos. No, eso yo no me olvido más de eso. Y me acuerdo mucho porque la primera vez que yo toco con la banda de Juan, donde está Juancho,
Perone, Iván Tarabelli, Claudio Bolzani, no me acuerdo quién más. Tutti Brancesi. Tutti Brancesi, bueno. La primera vez que yo toco es en el Paraninfo de la Universidad de Santa Fe, del Litoral, y de telonera del trío Vitale Baraj González. Mirá. Y allí estaban ellos con su Lito, con su papá y su mamá, la camioneta donde se trasladaban todos, donde vendían los discos. Ahí yo vi que había un movimiento absolutamente alternativo, pero muy eficaz, precario, pero muy eficaz, que hacía que ellos divulgaran de ese modo la música. Y el trío Vitale Baraj González para mí fue memorable. Bueno, ya venían de una década atrás con Mía, y que tenía un famoso Venían fichero. con Mía, donde estaban poetas como Alberto Muñoz, o sea, muchas cosas pasaron en este país, ¿no? Muchas cosas. Que hay que recuperar de alguna manera, por lo menos. Yo creo que están siempre recuperándose, yo no le temo, a mí no me molesta el olvido, o sea, a mí, la verdad que Ustiberea me llame o no me llame, me da lo mismo. Lo que no le temo a eso, lo que le temo es dejar de escuchar música, lo que le temo es no saber qué músicos interesantes hay hoy. Por eso escucho mucha música, mucha descarto y con muchos me quedo escuchando con mucha atención. ¿Y dónde No solo encontrás? en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? ¿Dónde buscas esa música nueva? Pregunto a los músicos más jóvenes, pregunto a mis compañeros como a Pedro Rossi, Ariel Laón, que están más enterados que yo. Spotify me parece una plataforma espantosa de escuchar la música y no hay otra forma de hacerlo, sobre todo para el que no tiene dinero. Yo estoy por sacar un disco y físicamente no lo puedo sacar. Es económicamente imposible para mí. Si estuviera en una compañía, otro gallo cantaría, pero no es mi caso. Y tampoco quiero estar. Entonces lo hago yo, alternativamente, digamos, ¿no? Bueno, un programa en televisión que se ocupe de esas formas alternativas que tiene la música no existe. Pero es que ya la televisión alternativa dejó de existir, por lo tanto... ¿Perdón? La televisión alternativa no existe, por lo tanto la televisión comercial... No, existen ahora los streaming que son... no sé qué decirte. Internet, sí. Internet. Y con respecto al proceso de Nos quedamos sin Dios, como dice García, y solos con Internet. Eso es lo que dice. Por eso para mí es tan importante. García siempre fue importante para mí. Me parece un extraordinario músico de este país, como Luis, como Fito. Pero la lógica del Escorpión es el manifiesto de la música contemporánea más contundente que se haya hecho. Es una crítica feroz al mundo contemporáneo, a la tecnología, a la globalización, a las modas, a la escasez de música, en el sentido de lo que tocás, ¿no? A la pobreza, quiero decir, de lo que tocás, que es pobre. Es pobre. La música no se resuelve con 2 acordes. No se resuelve. Yo eso lo aprendí de todos estos nombres, olvidándome de unos cuantos que te nombré, de aquellos viejos jóvenes que éramos en los fines de los 60, principios de los 70, el interregno de la dictadura y lo que apareció después ya a principios de los 80, que para mí fue también de muchísimo aprendizaje. ¿Vos considerás que hay una evolución en tu forma de interpretar las canciones que puede verse a través de tus discos? No, yo no hablaría de evolución en la música, no es una palabra... No en la música, sino... Me parece que no hay progreso en el arte, que hay música buena y música que no se puede escuchar.
Entonces yo me parece que estoy dando siempre vueltas sobre las mismas situaciones. Agarro un tema que no compuse yo, porque yo no soy compositora, soy un intérprete, y lo interrogo, converso con ese tema y veo qué sonoridad puedo incorporarle, cómo puedo tratarlo, qué puedo hacer con eso. Eso es la pregunta fundamental que me he hecho toda mi vida. Se trate de un autor como Yupanqui o se trate de Spinetta. O sea, yo no tengo ningún prejuicio en relación a los géneros. Al contrario, me parece que los géneros dialogan entre sí, el músico lo perciba o no lo perciba, no importa eso. Vos encarnás el tema. De alguna Lo manera mío, sí. te posee. Me lo apropio, sí, me lo apropio. Y en eso no ves que haya diferencias entre el comienzo y las décadas siguientes. No, puede haber diferencias de sonoridad, de instrumentación, pero no, he hecho todo tipo de experiencias sonoras. No veo, porque el procedimiento es el mismo. Ajá. Aunque sea otra la sonoridad, ¿no? Pero uno puede escuchar el primer disco y ver que tu forma de cantar se aproxima más a la idea que tuvo el compositor, y a lo mejor en décadas después, como pongamos el caso de Fernando Cabrera y La Casa de Al Lado, hay como una interpretación que supera, que desborda de alguna manera ese estilo más tradicional de canto de una obra de arte, ¿no? Que directamente, va para otro lado. Bueno, pero va para otro lado, pero mi tarea es esa. La tarea de un intérprete es esa, llevar para otro lado, que no es ni mejor ni peor que el original, llevar para otro lado una música de la cual te apropias. Esa es la tarea del intérprete. Ese es el procedimiento. Y ese procedimiento es un procedimiento artístico y político. Que le das otro sentido a ese legado. Eso es lo que yo creo. Y en ese momento podríamos decir, de disolución de todo lo conocido en términos políticos, en términos humanistas, ¿no? En esa etapa en donde explota por los aires el sentido común y el deseo de bienestar, ¿no? ¿De qué manera eso se traslada al arte o a la música? Bueno, justamente cuando haces un disco tenés que ver, estás metido en el corazón del desastre. En este momento estás metido en el corazón del desastre. El disco mío se va a llamar Fuera de Lugar. Yo con este señor, con esta Argentina, con este mundo al borde de la guerra, yo me retiro. No a el encerramiento, sino a fundar otra cosa, a pensar otra cosa que no es nada más de lo que he hecho toda mi vida. No es nada más, la música y bueno. Pero sí, claro, cuando uno está en el corazón del desastre, porque esto es un desastre, es la disolución de la Argentina, tiene que responder no en forma literal. Yo evito la literalidad, pero no en forma literal, pero sí darle una sonoridad, te diría guerrera, porque yo estoy dispuesta a combatir este mal que estamos padeciendo. Y la disolución de la Argentina, la venta de todo, ¿no? ¿De qué manera uno puede contribuir a esa... ¿Cómo? ¿De qué manera podemos contribuir a esa lucha y a derrotar? Subiendo a el escenario y haciendo las cosas bien, en mi caso. ¿Pero hay alternativas políticas, te parece? Están difíciles las alternativas políticas porque está difícil conseguir el armado de un gran frente antifascista.
sea que las esperanzas son escasas. Yo preferiría no poner la palabra en la esperanza, prefiero poner la palabra en decir estas cosas para que todos estemos alerta y pensemos otro tipo de fundación de la Argentina. No sé, la esperanza no me convence la idea de esperanza. Me convence la idea de fundar otra cosa. Que no sea esto, que sea un combate a esto. Eso es lo que yo necesito hacer. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que en mi oficio yo tengo que subir y hacer las cosas bien. Eso es fundamental. No poner cualquier acorde, no cantar cualquier autor, todo eso hay que hacerlo. Y después lo otro, bueno, uno colabora y va a determinados lugares, pequeños lugares de asistencia, como hay muchos acá en Boedo, y colaborar con esas cosas, por supuesto. Y después pedirle a la política unidad. Y conciencia, ¿no? Realmente. Sí, Conciencia para crear la unidad que hay que tener conciencia de la gravedad de la situación. Sí, claro. Salud. Bueno, salud. Te voy a hacer Gracias. más. Gracias. Te voy a servir más. ¿Cómo no? Bueno, querido, ¿estamos? Sí, gracias. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Aquí no hay